Hola y bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video hablaremos sobre la mecánica clásica y cómo esta rama de la física revolucionó al mundo con con sus grandes temas sobre el movimiento. Primero, ¿qué es la mecánica clásica? Es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos, aplicando situaciones donde la velocidad son mucho menores que la luz y las dimensiones macroscópicas. La definición principal y fundamental de la mecánica clásica se centra en el estudio de los cuerpos físicos en movimiento y en reposo, analizando cómo las fuerzas influyen en su comportamiento. Se basa en tres aspectos. El tiempo es absoluto. Se considera constante y no depende del estado de movimiento del observador. El segundo es principio de mínima acción. Los sistemas físicos en evaluación han de manera tienen que minimizar esa acción, un concepto fundamental en la formulación de las leyes de la física. Y por último, la tercera, el determinismo, las leyes que permiten predecir el estado o futuro de un sistema a partir del estado actual. La historia sobre la mecánica clásica fue desde el siglo XVII y XVIII, principalmente gracias a los trabajos del científico Isaac Newton, quien formuló las leyes del movimiento y la ley gravitacional universal. Estas leyes son la base de la mecánica newtoniana, que describe cómo las fuerzas afectan al movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton, las que son esenciales para la mecánica clásica, son tres principios fundamentales que describen el movimiento de los cuerpos y son esenciales en la mecánica clásica. Esas tres leyes de Newton son la primera ley, la ley de inercia, la segunda ley, ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley, ley de acción-reacción. La primera ley, la ley de inercia, dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose en una velocidad constante, a menos que alguien, por ejemplo, actúe con una fuerza externa. Por ejemplo, cuando hay una pelota quieta y alguien llega y la patea, ahí actúa la primera ley de Newton. La segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre inversamente proporcional a la masa, eh, expresada en la fórmula F es igual a masa sobre aceleración. Si empujas algo que tiene más masa, pero aplicas aceleración, podría moverse, pero si tiene más aceleración, tendrá menos masa. Más masa, menos aceleración. Y más aceleración, menos masa. Así de simple. La tercera ley, la ley de acción-reacción, establece que toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Es decir, las fuerzas siempre actúan en pares sobre cuerpos distintos. Por ejemplo, al empujar una pared, le estás dando una acción, pero la reacción te va a empujar en la misma fuerza en la que empujaste, pero en sentido contrario. Ahora, las ramas de la mecánica se dividen en tres. Primero, la cinemática. Se enfoca en describir el movimiento de los cuerpos, analizando cómo cambian su posición y la velocidad a lo largo del tiempo. No se ocupa de las causas del movimiento, que son tratadas en la dinámica. Eso lo veremos más tarde. Los elementos fundamentales de la cinemática incluyen el espacio, la distancia recorrida, el tiempo, la duración del movimiento y lo móvil, el objeto que se encuentra en movimiento, o sea, el objeto como tal. En la mecánica hay tres tipos de movimiento: el movimiento rectiliano, el movimiento en línea recta, el movimiento circular, el movimiento alrededor de un punto fijo, el movimiento oscilatorio, el movimiento que se repite en intervalos regulares. La dinámica
se centra en comprender por qué los objetos se mueven, ¿no? Aquí es por qué se mueven y cómo cambian su velocidad y dirección en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. A diferencia de la cinemática, describe el movimiento sin considerar causas. La dinámica analiza las fuerzas, la masa, la aceleración, el momento para explicar los cambios en el estado de movimiento. Los conceptos fundamentales incluyen la masa, la medida de cantidad de la materia de un cuerpo, la fuerza, la acción capaz de modificar el movimiento de un objeto, la aceleración, cambio de velocidad de un cuerpo, función del tiempo, y el impulso y momento angular, magnitudes que describen la cantidad de movimiento y conservación de sistemas físicos. Y y por último está la estática. Se enfoca en situaciones en las que los objetos están en reposo o se mueven a una velocidad constante. Nos preocupamos por las fuerzas que equilibran para mantener el estado actual del objeto. Y ya sería todo por hoy. Me faltan algunos temas como la mecánica de fluidos, pero eso lo dejaré para otro video. Y también se me olvidó pasar alguno que otro ejemplo matemático, pero como dije en el primer video, no vamos a ver mucho de matemáticas, sino cuando ya vemos por completamente todos estos temas. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.